En las tierras fértiles del occidente cubano, en el año de 1843, se alzaba la hacienda Santa Clara, una de las más prósperas plantaciones de tabaco de la región de Vuelta Abajo. Entre colinas verdes que se extendían hasta perderse en el horizonte, el coronel don Julián de Alarcón y Herrera había construido su propio imperio. Veterano condecorado de las guerras napoleónicas, regresó a la isla con cicatrices en el cuerpo y el alma, decidido a cimentar una dinastía que perpetuara su apellido por generaciones. Pero bajo el mármol importado de Italia, los balcones de hierro sevillano y los salones decorados con alfombras persas y pinturas flamencas, se escondía una angustia que lo corroía cada noche. A sus 51 años, aún no había logrado el objetivo más sagrado para cualquier aristócrata colonial español, tener un heredero varón legítimo. Su esposa, doña Isabel de los Dolores y Mendoza, de apenas 37 años, había sufrido tragedia tras tragedia. 5 abortos espontáneos, 2 hijos que murieron antes de cumplir 3 años por fiebre amarilla y cólera, y una sucesión de partos fallidos que la habían dejado marcada por el dolor y la resignación. Cada misa en la capilla privada terminaba en lágrimas silenciosas, cada visita médica en diagnósticos inútiles y tratamientos experimentales que solo aumentaban la desesperanza. Para Julián, cada fracaso era un recordatorio de que su apellido Alarcón, tan orgulloso en los registros de Castilla, corría el riesgo de extinguirse en suelo americano. La vergüenza social y la humillación personal lo perseguían con más fuerza que las balas que había esquivado en Europa. En las tertulias de La Habana, otros coroneles y hacendados presumían de hijos que aseguraban la herencia familiar. Julián, en cambio, se escondía tras sonrisas forzadas y excusas vagas. Fue en una de esas noches de insomnio, deambulando por los corredores de mármol de su mansión, cuando la idea más perturbadora germinó en su mente. Desde el balcón del segundo piso, observó los barracones donde dormían sus más de 500 esclavos africanos y mulatos. A pesar de la dureza del trabajo, del hambre, de los castigos y de las enfermedades, las esclavas parían hijos con una fertilidad que parecía indestructible. Niños corrían descalzos entre las chozas, llenando el aire con risas que contrastaban con la pesadez de la casa grande. El coronel comenzó a obsesionarse. ¿Cómo era posible que mujeres desnutridas y golpeadas pudieran traer al mundo 6, 7 y hasta 10 hijos, mientras su esposa, criada entre lujos, educación y cuidados médicos, no lograba mantener con vida a ninguno? Recordó los tratados médicos franceses que hablaban de incompatibilidades naturales entre esposos, teorías que sugerían que una mujer estéril con un hombre podía ser fértil con otro. Y poco a poco, como una serpiente enroscándose en su mente, surgió la posibilidad monstruosa, ¿y si Isabel podía concebir con otro hombre? ¿Y si el problema no estaba en ella, sino en la combinación con él? El obstáculo era enorme. En la sociedad colonial española, el adulterio femenino no solo era un pecado mortal, sino un crimen castigado con la muerte. Cualquier hijo nacido de esa unión sería bastardo y jamás podría heredar. Pero Julián había visto algo más entre sus esclavos. Varios mestizos y cuarterones tenían piel clara, ojos claros, rasgos que podrían pasar por europeos si se les daba la ropa adecuada. Entonces la idea tomó forma. Si seleccionaba cuidadosamente a hombres con sangre europea visible, el hijo que naciera podría presentarse como legítimo. Nadie dudaría de un heredero que se pareciera a Isabel, especialmente si los rasgos africanos quedaban diluidos. Así comenzó el plan. Durante meses, el coronel observó con la meticulosidad de un general en campaña a todos los esclavos varones de su plantación. Estudió su salud, su fuerza, su inteligencia, su descendencia comprobada. Buscaba algo más que fertilidad, buscaba rasgos europeos disfrazados en la piel de hombres encadenados. Finalmente, tras semanas de obsesión, eligió a 7 esclavos que, según su cálculo frío, eran los instrumentos adecuados para salvar su linaje. Mateo Fernández, mestizo de 29 años, hijo de un capataz español y una esclava mulata. Su piel clara le había permitido hacerse pasar más de una vez por hombre libre. Rafael Guzmán, cuarterón de 26 años, con ojos verdes intensos y habilidades musicales que lo hacían destacar en las veladas clandestinas. Tomás Herrera, educado en secreto por un sacerdote, capaz de leer y escribir en español y francés. Nicolás Duarte, de complexión fuerte, casi tan alto como el coronel, cuya piel clara y cabello liso lo hacían parecer europeo. Simón Morales, pianista autodidacta, sensible y refinado. Antonio Salvatierra, con modales aristocráticos aprendidos sirviendo en casas nobles.
Gabriel Rodríguez, el más inteligente, capaz de llevar cuentas mejor que muchos mayordomos blancos. A los 7 se les comenzó a otorgar privilegios especiales. Una nueva sección de barracones con camas individuales, mejor ventilación y raciones mejoradas. Carne fresca, frutas, vino ocasional. Sus tareas fueron reducidas a trabajos ligeros, cerca de la casa principal. Todo esto generó rumores entre el resto de los esclavos. ¿Por qué ellos? ¿Qué buscaba el amo? Mientras tanto, Isabel notaba cambios en su esposo. Julián hablaba menos en público, pero sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Pasaba horas encerrado en su despacho, escribiendo y reescribiendo papeles que nunca mostraba a nadie. Cuando finalmente decidió revelarle su plan, lo hizo con la solemnidad de un general que entrega la orden final antes de la batalla. Aquella noche, en el gran salón iluminado por candelabros franceses, el coronel le dijo a Isabel: «Hemos agotado todas las vías. Médicos, remedios, rezos. Esta es nuestra última oportunidad. He escogido a 7 hombres, nuestros esclavos. Ellos te darán el hijo que necesitamos». El silencio que siguió fue tan denso como el aire antes de un huracán. Isabel lo miró horrorizada, incapaz de comprender si su esposo hablaba en serio o si la locura lo había consumido. «¿Quieres que yo, con esclavos? Eso es monstruoso. Es pecado, es vergonzoso». Pero Julián había preparado argumentos para cada objeción. Citó pasajes del Antiguo Testamento, comparó la situación con Sara y Agar y usó el arma más devastadora, la culpa. ¿Quieres que nuestra familia desaparezca? ¿Quieres ser recordada como la Mendoza que no dio herederos mientras tus hermanas crían hijos y nietos? Esta es la única forma, Isabel. La única. Ella temblaba entre lágrimas, atrapada entre su fe y su deber familiar. Afuera, el murmullo del viento en los cañaverales ocultaba el eco de la decisión imposible que pronto marcaría el destino de todos. El pacto impensable estaba a punto de comenzar. La decisión ya estaba tomada. Aunque doña Isabel había llorado, rezado y suplicado, la voluntad férrea del coronel Julián de Alarcón terminó imponiéndose. Bajo la lógica implacable de un militar acostumbrado a dar órdenes, el plan avanzaba como una campaña bélica meticulosamente organizada. Los 7 hombres seleccionados fueron trasladados discretamente a un nuevo pabellón más cercano a la casa principal. Oficialmente, la reorganización se justificó como una medida de eficiencia laboral. En la práctica, era el primer paso hacia un destino que ninguno de ellos hubiera podido imaginar. Las mejoras en sus condiciones de vida fueron notorias. Sus celdas individuales tenían colchones de lino, las comidas incluían carne fresca casi todos los días, y se les asignaron tareas livianas: cuidar los jardines, reparar muebles finos, asistir en inventarios. El contraste con el resto de los esclavos, que seguían trabajando de sol a sol en los campos de tabaco, era tan brutal que los rumores se propagaron como fuego en cañaveral seco. ¿Por qué ellos?, murmuraban en los barracones comunes. ¿Qué le están dando al amo para merecer tanto privilegio? Los 7 elegidos lo sabían. Esa atención especial no era gratuita. Una tarde, mientras arreglaban setos en el jardín, Mateo rompió el silencio. «Esto no es normal. El coronel no da nada sin esperar algo a cambio». Rafael afinaba la guitarra que el propio Julián le había permitido conservar, y respondió con un suspiro: «Lo que teme mi corazón es que ese algo no será nada bueno». Gabriel, siempre analítico, levantó la mirada del libro de cuentas que estudiaba en secreto. «Hermanos, el coronel nos está observando, evaluando. Estoy convencido de que todo esto tiene que ver con la señora Isabel, con sus intentos fallidos de tener hijos». Un silencio denso cayó entre ellos. Nadie quiso expresar en voz alta lo que todos sospechaban, porque hacerlo era darle forma a una pesadilla. La confesión imposible. A principios de abril de 1843, el coronel decidió enfrentar la parte más difícil: convencer a Isabel de ceder por completo. Durante días ella se encerró en su cuarto, entre oraciones y crisis nerviosas. Cada vez que entraba en la capilla privada, pasaba horas de rodillas suplicando a Dios que detuviera la locura de su esposo. Pero Julián, implacable, usaba la estrategia que mejor dominaba: la presión psicológica. «No es adulterio si lo hago con mi consentimiento», repetía como un mantra. «No es pecado si el fin es salvar nuestra familia». Isabel lo llamaba monstruo, aberración, loco. Pero su resistencia empezó a resquebrajarse bajo la carga del chantaje emocional. La humillación de ser la única Mendoza sin herederos, la amenaza de perder tierras, títulos y fortuna.
Finalmente, en una noche sofocante de Semana Santa, Isabel bajó la mirada y murmuró con voz quebrada: «Si esto es lo que pides, que Dios me perdone». El coronel la abrazó con la euforia de quien conquista una plaza fortificada, sin notar que lo que había quebrado en su esposa no era obediencia, sino el espíritu mismo. La reunión secreta. Una semana después, Julián convocó a los 7 esclavos a su estudio privado. Nunca en la historia de la hacienda un esclavo había cruzado ese umbral, mucho menos en calidad de invitado. El ambiente del despacho estaba diseñado para intimidar. Paredes cubiertas de mapas de campañas militares, retratos de generales españoles, armas alineadas como trofeos de guerra. El coronel los recibió con brandy y cigarros habanos, como si fueran caballeros en una reunión formal. «Siéntense», ordenó con voz de acero. Ellos obedecieron en silencio, con la mezcla de miedo y desconcierto marcada en cada rostro. «Lo que escucharéis ahora jamás saldrá de estas paredes. Quien ose hablar será ejecutado junto a toda su familia». «¿Entendido?», asintieron, aterrados. Entonces, Julián pronunció las palabras que sellarían sus destinos. «Mi esposa debe concebir un hijo. Vosotros 7 habéis sido seleccionados para cumplir ese propósito. Cada semana, uno de vosotros entrará en una habitación especial y yacerá con doña Isabel. El objetivo es producir un heredero legítimo para la familia Alarcón». Un murmullo de horror recorrió la sala. Rafael dejó caer la guitarra de sus manos temblorosas. Tomás tragó saliva, intentando articular una protesta. «Señor, eso es adulterio. Es contra Dios». El coronel los fulminó con la mirada. «No es adulterio si yo, su esposo, lo ordeno. Es un sacrificio por el linaje. Vuestra cooperación será recompensada con privilegios, educación, si el plan tiene éxito o libertad. Pero si alguno se niega, lo enviaré a las minas de sal, donde no viviría 6 meses». El silencio que siguió fue sofocante. Cada uno entendió la trampa perfecta: obedecer o morir. Finalmente Gabriel, el más analítico, habló en voz baja: «Señor, no tenemos opción. Haremos lo que ordena». El coronel sonrió con satisfacción. Para él, la campaña estaba ganada. La habitación del sacrificio. Durante las siguientes semanas, Julián supervisó la preparación de una sala especial en el ala este de la mansión. Una entrada secreta, cortinas pesadas de seda azul para evitar miradas indiscretas, velas aromáticas, cama de lino irlandés. El escenario debía ser elegante, pero lo bastante impersonal como para no levantar sospechas. Mientras tanto, Isabel vivía cada día como si caminara hacia su propio patíbulo. La sola idea de encontrarse a solas con uno de aquellos hombres, esclavos que ella había visto servir en la mesa o trabajar en el campo, la llenaba de vergüenza y terror. Los 7, por su parte, empezaron a desarrollar mecanismos de resistencia psicológica. Algunos rezaban en silencio, otros buscaban refugio en la música o la lectura. Todos sabían que no eran más que piezas en el ajedrez macabro del coronel. El día señalado llegó. Julián, con la frialdad de un estratega, partió hacia La Habana fingiendo un viaje de negocios para proveer la coartada perfecta. Esa noche, el primero en entrar en la habitación de los sacrificios sería Mateo. El inicio del horror. Isabel lo recibió vestida con un camisón blanco, el rostro bañado en lágrimas. No pudo mirarlo a los ojos al principio. «No es elección mía, ni tuya», susurró. «Somos prisioneros del mismo amo». Mateo, conmovido por su fragilidad, respondió con un tono respetuoso que mezclaba compasión y resignación: «Lo sé, señora. Lo que ocurra aquí no será por deseo, sino por supervivencia». Esa primera noche marcó el inicio de un ciclo semanal de encuentros que transformaría para siempre a los involucrados. Cada viernes, uno diferente. Cada vez, una carga de vergüenza, dolor y silencio que los perseguía hasta el amanecer. El pacto había dejado de ser una idea en la mente enferma del coronel. Ahora era una realidad que avanzaba con la inexorabilidad de un destino maldito. Y aunque ninguno lo sabía aún, aquel experimento diabólico estaba a punto de encender la chispa de la tragedia que consumiría toda la dinastía Alarcón. Los viernes por la noche se convirtieron en un ritual sombrío en la hacienda Santa Clara. Con la misma precisión con la que un general organiza turnos de guardia, el coronel Julián había establecido un calendario secreto. Cada semana, uno de los 7 esclavos elegidos debía cumplir con la orden impensable. Mateo fue el primero, seguido por Rafael, luego Tomás, y así sucesivamente, hasta que el ciclo volvía a empezar. Isabel, devastada, soportaba aquellas noches como un martirio impuesto por el destino.
En cada encuentro se refugiaba en el mismo pensamiento: no lo hago por mí, lo hago por salvar lo poco que queda de mi familia. Pero la realidad era que cada viernes le robaba un pedazo de su alma. Los hombres, por su parte, cargaban con un peso insoportable. Algunos encontraban mecanismos para resistir. Rafael tocaba suavemente la guitarra antes de entrar en la habitación, intentando engañar a su mente con música. Tomás recitaba en voz baja versículos en latín que recordaba de su infancia con el sacerdote. Gabriel analizaba cada gesto de Isabel como si fuera un enigma que le ayudara a distraerse del acto en sí. Pero todos coincidían en lo mismo. Lo que hacían cada viernes era una violación brutal del orden natural, una transgresión contra Dios, contra la sociedad y contra ellos mismos. El despertar de Isabel. Poco a poco, sin embargo, Isabel comenzó a ver algo que nunca había percibido en toda su vida aristocrática: humanidad en aquellos hombres. Hasta entonces solo los había visto como propiedad, como piezas útiles en el engranaje de la plantación. Pero las conversaciones que algunos intentaban sostener, los gestos respetuosos, la compasión silenciosa, la hicieron reconocerlos como seres humanos con dignidad y sufrimiento. Una noche, después de un encuentro con Simón, Isabel lo escuchó tocar el piano que había en el salón contiguo. La melodía, suave y melancólica, hizo que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Nunca antes había llorado por un esclavo. Esa vulnerabilidad mutua, ella como prisionera de su esposo, ellos como prisioneros del sistema, empezó a unirlos con un lazo extraño, hecho de dolor compartido. Los rumores en los barracones, los privilegios especiales que recibían los 7 no pasaban desapercibidos. Entre los esclavos comunes, las sospechas crecían como hierba mala. ¿Por qué ellos vuelven siempre tarde los viernes con esas caras?, murmuraba Esperanza, una esclava de cocina que todo lo observaba. El amo los usa para algo secreto, respondía otro. Y la señora anda más nerviosa que nunca. El malestar empezó a convertirse en resentimiento. Durante siglos, la igualdad en el sufrimiento había sido el único consuelo de los esclavos. Ver a 7 de sus compañeros disfrutar de raciones mejores, camas individuales y trabajos livianos, despertaba celos y odio. Nadie podía imaginar la verdadera razón, pero todos intuían que había algo profundamente turbio. Las sospechas de Esteban, don Esteban Maldonado, el mayordomo de confianza del coronel, también empezó a notar patrones inquietantes. Las ausencias del amo los viernes por la noche, la rigidez de Isabel, el nerviosismo de los 7 elegidos. Demasiadas coincidencias. Una tarde se atrevió a insinuarlo, con voz cautelosa: «Señor coronel, me he percatado de ciertos comportamientos extraños. ¿Desea que investigue discretamente?». Julián lo fulminó con una mirada helada. «Ocúpese de lo que le corresponde, Esteban. Lo demás no es asunto suyo». El mayordomo guardó silencio, pero en su mente sembró la semilla de la duda. La carga psicológica. Los meses pasaron, y la salud mental de los 7 empezó a quebrarse. Miguel sufría insomnio y caminaba de madrugada como un alma en pena por el patio de los barracones. Rafael, antes alegre, se había vuelto taciturno. Tomás perdió peso y desarrolló un tic nervioso en las manos. Gabriel, que intentaba racionalizarlo todo, se sumergía cada vez más en los libros, buscando respuestas en páginas que no podían consolarlo. Isabel, por su parte, aprendió a endurecerse. Ya no lloraba como al principio. Se volvió fría, casi mecánica, convencida de que esa era la única forma de sobrevivir. Pero en lo más profundo de su corazón, sentía que se estaba convirtiendo en una sombra de sí misma. La señal temida. Después de casi 5 meses, llegó el acontecimiento que todos esperaban con ansiedad y miedo. Isabel comenzó a sufrir náuseas matutinas, mareos y una ausencia prolongada de su ciclo menstrual. Estaba embarazada. La noticia cayó sobre la hacienda como un trueno silencioso. Para Julián fue un estallido de euforia. Por fin, el hijo que aseguraría su linaje. Para Isabel, en cambio, fue una condena. Aquel niño sería el recordatorio eterno de su humillación. Para los 7 esclavos, la angustia se multiplicó. Cualquiera de ellos podía ser el padre biológico, y ninguno sabía qué destino les esperaba cuando el niño naciera. ¿De cuál de nosotros es?, preguntó Nicolás en una de las conversaciones nocturnas. Nadie respondió. El silencio era más elocuente que las palabras. La paranoia del coronel. El embarazo transformó a Julián en un hombre paranoico. Ordenó aislar a los 7 esclavos en un pabellón vigilado día y noche por guardias armados. Isabel fue prácticamente confinada en la casa grande bajo el pretexto de proteger su salud.
No recibirás visitas sin mi presencia, le dijo fríamente. No saldrás de la hacienda sin mi escolta. Este secreto debe morir conmigo. En los campos, los murmullos crecieron. Todos notaban la coincidencia. La señora había quedado embarazada justo cuando los 7 recibieron privilegios. Aunque nadie sabía la verdad, la sospecha era un veneno que se esparcía lentamente. El nacimiento. Tras un parto largo y doloroso, finalmente el doctor de la familia anunció la llegada de un varón. Un grito de júbilo resonó en la hacienda. Julián, con el pecho inflado de orgullo, se acercó para ver a su supuesto heredero. Y entonces su mundo se derrumbó. El niño tenía piel mucho más oscura de lo esperado, cabello rizado y facciones que delataban su herencia africana. No había forma de presentarlo como un hijo legítimo de sangre española. El coronel retrocedió como si hubiera visto un fantasma. «Esto es imposible», rugió. Los médicos balbucearon excusas. Gabriel, con la serenidad de quien conoce las leyes de la herencia, explicó: «Señor, la sangre africana puede manifestarse incluso cuando los padres aparentan ser europeos. La genética no sigue siempre patrones visibles». Julián comprendió entonces lo que nunca quiso aceptar. Todo su plan había sido un error desde el principio. Y con ese fracaso nació en su mente la idea más monstruosa de todas: borrar para siempre a los testigos de su humillación. El coronel Julián de Alarcón no durmió la noche del nacimiento. El llanto del recién nacido, que en cualquier otra familia habría sido motivo de júbilo, se convirtió para él en un recordatorio insoportable de su fracaso. Cada mirada al niño le devolvía el eco de una verdad que no podía aceptar. Su heredero era evidencia viva de la sangre africana que había intentado ocultar. Amaneció con los ojos inyectados en rojo, consumido por la rabia y el miedo. Sabía que, tarde o temprano, la sociedad colonial descubriría la verdad. Los rumores ya se habían extendido entre los esclavos, y era cuestión de tiempo antes de que llegaran a oídos de La Habana. Para el coronel, solo había una solución: eliminar a quienes podían revelar el secreto. El plan de la mentira. Aquella madrugada, Julián se presentó ante su fiel mayordomo, don Esteban Maldonado. Su voz era firme, pero su mirada delataba la desesperación. «Esteban, he descubierto que 7 esclavos planean fugarse esta noche. Quieren escapar por los cafetales del norte. Reúnan los guardias. Debemos interceptarlos antes del amanecer». Esteban, confundido, asintió sin discutir. Después de todo, era común que los esclavos soñaran con la fuga. Sin embargo, una sombra de duda se instaló en su corazón. ¿Por qué precisamente esos 7, los mejor tratados de toda la plantación? A las 6:15 de la mañana, bajo un cielo gris cargado de humedad, se organizó el falso operativo. Los 7 fueron sacados de sus pabellones especiales a empujones, acusados de conspirar. Ellos no resistieron. Sabían que cualquier protesta sería inútil. «En fila», ordenó el coronel con voz de acero. Un pelotón de 12 guardias armados levantó sus fusiles. Mateo alcanzó a mirar hacia el cielo como si buscara a Dios entre las nubes. Rafael apretó el puño invisible de su guitarra. Tomás murmuró un versículo en latín. Gabriel mantuvo la frente en alto, consciente de que su intelecto no podía salvarlo de aquel destino. El fuego de las descargas rompió el silencio. Los cuerpos cayeron uno a uno sobre la tierra húmeda. Miguel murió con un disparo en el corazón. Rafael y Tomás agonizaron unos minutos antes de rendirse a la muerte. Los demás fueron abatidos con precisión militar. En menos de 10 minutos, todo había terminado. Los cadáveres fueron arrastrados a una fosa común en la parte más remota de la hacienda. La historia oficial quedó escrita con tinta fría: 7 esclavos ejecutados en intento de fuga y resistencia armada. El llanto de Isabel. Desde la ventana de su habitación, Isabel observó la masacre mientras sostenía al recién nacido en brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por los hombres asesinados, sino por la certeza de que su hijo había nacido sobre un río de sangre inocente. «Dios mío, ¿qué has permitido?», susurró con voz rota. En su interior, comenzó a gestarse un sentimiento extraño: odio hacia su esposo. Por primera vez en 18 años de matrimonio, dejó de verlo como un protector y empezó a verlo como lo que realmente era: un verdugo. El eco del crimen. La hacienda intentó volver a la rutina, pero el silencio en los barracones era insoportable. Los esclavos sabían que los 7 habían sido ejecutados injustamente. Sus nombres comenzaron a pronunciarse en susurros como los de mártires: Mateo, Rafael, Tomás, Nicolás, Simón, Antonio, Gabriel. Con el tiempo,
Esas historias se transmitirían de generación en generación como ejemplo de resistencia y sacrificio. Pero en aquel momento, lo único que quedaba era miedo. El coronel, satisfecho con su solución, no contaba con que el eco del crimen llegaría más lejos de lo que imaginaba. La investigación. 5 años después, en 1848, la corona española ordenó una revisión rutinaria de ejecuciones en plantaciones occidentales. El capitán inspector Manuel Herrera llegó a Santa Clara con la reputación de ser un hombre meticuloso y recto. Durante 2 semanas examinó documentos, testimonios y registros. Lo que encontró lo dejó intrigado. Mapas de fuga demasiado detallados para esclavos analfabetos, provisiones robadas que no tenían sentido, velas de lujo, vino, libros y, sobre todo, el hecho de que los ejecutados habían sido precisamente los esclavos mejor tratados de toda la plantación. Coronel, dijo Herrera en una reunión formal, sus documentos presentan irregularidades graves. ¿Cómo explica usted que esclavos privilegiados intentaran una fuga tan absurda? Julián intentó mantener la compostura. Capitán, no veo el propósito de remover heridas antiguas. Eran fugitivos. Fueron castigados conforme a la ley. Pero el inspector no quedó convencido. La traición de Esteban. Bajo la presión de la investigación, don Esteban Maldonado comenzó a derrumbarse. Durante años había cargado con dudas y culpas. Finalmente, en una entrevista privada con Herrera, confesó lo que sospechaba. Capitán, esos 7 recibieron privilegios especiales. Mejor comida, habitaciones individuales, trabajos ligeros. Y cada viernes por la noche, cuando el coronel viajaba a La Habana, se les veía nerviosos, alterados, como si estuvieran forzados a algo. El inspector tomó nota con gesto grave. La versión oficial del coronel empezaba a resquebrajarse. Las voces de los esclavos. Herrera entrevistó también a Esperanza, la esclava de cocina. Ella reveló lo que había observado con ojos atentos durante años. La señora Isabel quedó embarazada justo cuando esos 7 recibieron privilegios. Todos lo notamos. Y después de que murieron, la casa nunca volvió a ser igual. Con cada testimonio, el edificio de mentiras del coronel se desmoronaba más rápido. El colapso del coronel. Finalmente, Julián fue citado a un interrogatorio formal. Frente al capitán Herrera y un tribunal militar, sudaba profusamente, sus manos temblaban sin control. Explique, coronel, dijo Herrera con voz implacable. ¿Por qué su esposa concibió después de 18 años de infertilidad, justo en el periodo en que estos 7 recibían privilegios? Coincidencia. Los médicos recomendaron tratamientos. Balbuceó Julián. ¿Qué médicos? No tenemos registro alguno. Acorralado, quebrado psicológicamente, Julián terminó confesando entre sollozos. Sí, implementé medidas no convencionales para asegurar descendencia. Pero nunca hubo fuga. Los maté para proteger el honor de mi familia. Cuando comprendí que todo había fracasado, un silencio sepulcral inundó la sala. El tribunal tenía ya su veredicto. El tribunal militar español no tardó en dictar sentencia. Después de escuchar los testimonios de Esteban, de Esperanza y finalmente de la propia Isabel, ya no quedaban dudas. Julián de Alarcón había cometido no solo un crimen monstruoso, sino también una traición al orden moral y social que la corona juraba proteger. En la sala, abarrotada de oficiales, clérigos y curiosos, Isabel se levantó con paso tembloroso. Su rostro pálido revelaba años de sufrimiento contenido. Con voz quebrada, narró la verdad que hasta entonces había guardado bajo el peso del miedo. Mi esposo me convenció durante meses de que era la única manera de salvar nuestra familia. Cada viernes, durante casi un año, tuve que estar con uno de ellos. 7 hombres inocentes, obligados a compartir mi humillación. Y cuando mi hijo nació, en lugar de aceptarlo, los asesinó para borrar su vergüenza. Un murmullo de horror recorrió la sala. Algunos oficiales bajaron la mirada, incapaces de sostener el peso de aquellas palabras. El presidente del tribunal anunció el veredicto con solemnidad. Coronel Julián de Alarcón y Herrera, este tribunal lo encuentra culpable de asesinato múltiple premeditado, abuso de autoridad y pervertir el orden social colonial. Es condenado a muerte por fusilamiento. Sus propiedades serán confiscadas por la corona y su apellido eliminado de los registros nobiliarios. El fin de la dinastía. La sentencia fue ejecutada 6 años después de la masacre, en la Plaza Mayor de La Habana. Frente a cientos de espectadores, Julián fue colocado ante el pelotón de fusilamiento. Su uniforme, impecable como en los días de gloria,
contrastaba con la expresión descompuesta de su rostro. «Que Dios perdone lo que hice por amor a mi familia», fueron sus últimas palabras antes de que las descargas lo derribaran sobre el suelo polvoriento. El apellido Alarcón quedó borrado de los registros. La hacienda Santa Clara pasó a manos de la corona y fue dividida entre nuevos administradores. El destino de Isabel. Isabel, devastada, fue enviada a un convento por orden del tribunal. Allí pasó sus últimos años en reclusión perpetua, consumida por la culpa y el dolor. Se impuso penitencias extremas, ayunos prolongados, oraciones interminables de rodillas, flagelaciones secretas. 3 años después, su cuerpo no resistió más. Murió sola, en silencio, bajo la sombra de un crucifijo. El hijo maldito, el niño, Rodrigo, creció marcado por el estigma de su origen. Declarado bastardo, fue enviado a un orfanato bajo un nombre falso. Jamás conoció la historia real de sus padres. Se convirtió en un comerciante modesto, hombre sencillo, que tuvo descendencia sin saber que llevaba en su sangre el legado de una familia aristocrática destruida por la obsesión de un hombre. A lo largo de su vida, Rodrigo nunca entendió por qué el apellido, Alarcón, lo perseguía en sus sueños como un eco que no podía descifrar. La leyenda de los 7. Mientras tanto, en los barracones y cafetales de Cuba, los nombres de los 7 comenzaron a transmitirse de boca en boca como símbolo de resistencia: Mateo, Rafael, Tomás, Nicolás, Simón, Antonio, Gabriel. Los esclavos contaban la historia de cómo habían sido sacrificados por la obsesión de un coronel enfermo de orgullo. Con el tiempo, su memoria se convirtió en mito. En las noches de rebelión, se gritaban sus nombres como grito de guerra: los 7 mártires de Santa Clara. Esa leyenda alimentó pequeños levantamientos, actos de resistencia silenciosa, fugas que se justificaban en honor a los 7. Su sacrificio, aunque involuntario, encendió una chispa en la lucha contra la opresión. El eco de la tragedia. Con el paso de las décadas, la historia de Julián de Alarcón dejó de ser un simple caso judicial y se convirtió en un relato transmitido de generación en generación. Algunos lo contaban como advertencia sobre la obsesión aristocrática por el linaje. Otros lo narraban como ejemplo de la brutalidad de la esclavitud. En los salones de La Habana, se recordaba con vergüenza como uno de los escándalos más oscuros de la nobleza criolla. En los barracones, se relataba con orgullo como la prueba de que hasta los más poderosos podían ser derrotados por sus propias pasiones. Epílogo. Así terminó la historia del coronel que se dio a su esposa con 7 esclavos en un intento desesperado por perpetuar su apellido. Su plan, concebido como salvación, se convirtió en la perdición de toda su dinastía. 9 vidas fueron destruidas, 7 hombres inocentes, una esposa quebrada y un coronel consumido por su propia ambición. Y todo por un hijo que jamás pudo cumplir el propósito que su padre le había asignado. Hoy, casi 2 siglos después, su tragedia sigue viva en la memoria histórica, recordándonos que la obsesión por el poder, el linaje y la honra puede ser más destructiva que cualquier enemigo en el campo de batalla. La hacienda Santa Clara ya no existe, pero en las historias susurradas aún se escucha el eco de aquellos viernes malditos, de las oraciones de Isabel, de los disparos al amanecer, y del grito silencioso de 7 hombres que nunca tuvieron elección. Porque, como dicen los descendientes de los esclavos cubanos, solo conociendo los horrores del pasado, evitamos que se repitan.